Bueno, como ya mencionamos anteriormente, pues en este LPD vamos a estar muy centrados en la parte de síntesis de procesos de separación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver la parte de síntesis de procesos de separación, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener que aprender a seleccionar procesos de separación, ¿sí? ¿Qué tipos de procesos de separación vamos a tener? ¿Sí? Y cómo tiene que ser la secuencia de esos procesos de separación, porque podemos tener más de un solo proceso de separación. Y en este caso vamos a comenzar por la parte de destilación. ¿Y por qué vamos a comenzar por la parte de destilación? Pues básicamente por el hecho de que la destilación es el proceso de separación más común, ¿sí? Entonces es el proceso de separación más común, ¿sí? De hecho el 90, más o menos como un 95% de las separaciones se llevan a cabo por destilación, ¿sí? Entonces lo primero que se tiene que hacer, o el primer método obvio por digamos el uso que se tiene que testear, pues es precisamente la destilación, ¿sí? Ya recordando nada más un poquito la parte de procesos de separación, ¿qué propiedad usa la destilación para separar? Puntos de ebullición seguros, volatilidad. Usa volatilidades, ¿sí? Porque hay procesos de separación como la destilación extractiva, donde el componente que ebullen después o que ebullen a más alta temperatura puede salir por los gnomos. Entonces la destilación usa como propiedad la volatilidad, ¿sí? Y concretamente, bueno, sobre todo la componente usa la volatilidad relativa, ¿sí? Bueno, esto es en el caso del multicomponente. ¿Y cómo se define la volatilidad, chicos, chicas? La volatilidad IJ. Esto es importante porque ahorita vamos a ver que vamos a necesitar todos estos conceptos para hacer la síntesis del proceso, el diseño. Recuerden que esto es la presión parcial del componente I entre la presión parcial del componente J, ¿sí? O lo que es igual, aquí, chicos, ¿cómo podría ser otra cosa si es la presión parcial? ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Perdón? Las composiciones, ¿y cómo serían las composiciones? Ajá. ¿X y arriba o Y abajo? ¿Qué es lo que queremos ver en la volatilidad? La facilidad con la que pasa la fase vapor, ¿estamos de acuerdo? O esto es igual al coeficiente de reparto del componente I entre el coeficiente de reparto del componente J, ¿sí? Y el coeficiente de reparto constante de equilibrio es igual a ¿qué? Y de I, X de I, entre Y de J, X de J. Entonces la volatilidad es qué tan rápido pasa a la fase vapor. ¿Por qué les comento esto? Porque vamos a diseñar un proceso completamente desde cero, sin saber si se puede o no usar destilación. Sí, esto es lo que se van a enfrentar, sobre todo en sus PTs, van a tener algo y no van a saber ni qué proceso usar, ¿sí? Entonces, y esto es en un paso general, siempre va a haber o tienen que testear qué propiedad es la que quieren evaluar y qué índice de separación es el que van a evaluar. En el caso de la destilación, este es el índice de separación, ¿sí? Vamos a leer un poquito entonces qué dice. Dice: en ingeniería química las columnas de destilación son equipos fundamentales para la separación de mezclas, especialmente en la obtención de procesos químicos de alta pureza. Me grabo la pantalla. ¿Dónde está la grabación? Ya está.
Entonces, bueno, estas unidades operan basándose en el principio de equilibrio entre fase líquida y vapor, donde la diferencia de volatilidad de los componentes permite la separación. La simulación y diseño de columnas de destilación puede ser llevado a cabo mediante diversos métodos, ¿sí? Estos métodos, bueno, aquí es importante, antes de que se me pase, recuerden de sus clases de procesos de separación que hay dos clases de métodos para columnas de destilación: los métodos cortos, ¿sí?, que solo tienen en cuenta balances de masa, por ejemplo el McCabe, ¿sí?, el McCabe es un método corto porque solo toma en cuenta los balances de masa, o el método Fu, el Fenn-Sunderburg-Gilliland, y los métodos rigurosos, que estos tienen en cuenta balances de materia y energía, ¿sí? Y aquí dentro de estos métodos tenemos el Ponchon-Savary, o el método que nada más lo mencionamos de ecuaciones Mesh, todo el balance de materia y energía resuelto de manera simultánea, ¿sí? Entonces, digamos que esos son los dos tipos de métodos. Van a ver que aquí en Aspen, en general, en todos los simuladores se cuenta con esos dos tipos de métodos, tanto como cortos como rigurosos, ¿sí? Bueno, dice, estos métodos, como el método de Fenn-Sunderburg-Gilliland, proporcionan herramientas rápidas y prácticas para estimar parámetros claves de la operación, como el número de etapas, reflujo mínimo, la eficiencia de las operaciones, sin recurrir en cálculos iterativos, ¿sí? Y bueno, en esta práctica se emplearán los métodos cortos para analizar una columna de destilación y realizar una simulación. Y bueno, con esto vamos a permitir obtener condiciones de operación, estimar el rendimiento de proceso bajo distintas configuraciones, y bueno, pues nos va a permitir ahí tener digamos, una comprensión del problema, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos dice el objetivo de la práctica: desarrollar habilidades necesarias para diseñar y analizar el funcionamiento de una columna de destilación. En este caso vamos a usar el método de Fenn-Sunderburg-Gilliland, que es el equivalente de McCabe, ¿vale? La ventaja de usar el FOC es que aplica tanto para mezclas binarias como multicomponente, ¿sí? Y métodos rigurosos para el diseño y análisis de una columna de destilación, comparando los resultados obtenidos mediante enfoques y evaluando su impacto en el diseño y la operación. Ok, vamos a ver. Dice, se desea separar una mezcla de benceno y tolueno mediante una columna de destilación. La columna debe procesar un flujo de 1000 kmol hora. ¿Sí? La alimentación consta de 60% de benceno y 40% de tolueno, y entra a la columna como vapor saturado, ¿sí? La columna opera a una atmósfera de presión. Bueno, ahorita vamos a ver, vamos a cambiar la presión. De hecho, quítenlo esto de que opera una atmósfera de presión, porque vamos a calcular efectivamente la presión. O bueno, vamos a comprobar si esa presión está bien, ¿vale? Con una relación de reflujo 1.2 veces la relación de reflujo mínima. Esa también tómela entre comillas, porque también la vamos a determinar. Bueno, la van a determinar, ¿sí? Así como un condensador total y un revolver parcial. Inciso A, simule la columna mediante métodos cortos. Inciso B, simule la columna mediante métodos rigurosos. Inciso C, realice un análisis de sensibilidad en el cual varíe carga térmica de revolver versus relación de reflujo, y relación de reflujo contra número de platos. Tarea para reporte de simulación: realice un análisis de sensibilidad donde se varíe la relación de reflujo y se vean los cambios en cargas térmicas, condensador y revolver, número de etapas. Dicha variación se realizará usando el bloque de métodos cortos de STW y el equivalente también para Pro2. Bueno, sí, se van a usar Pro2 para esta parte. Por último, estime el costo del proceso y determine el diseño que minimice el costo, ¿sí? El diseño de mínimo costo se simulará rigurosamente en el bloque Radford, ¿sí? Y aquí les proporciono las ecuaciones que tienen que usar para el costo de esa columna. ¿Sí? Tiene que ser el cálculo para el año 2018, que buscar el CEPSI, considerando un periodo de recuperación de 7 años y 8100 horas de operación.
¿Vale? Acá está básicamente, pues eso es básicamente lo que ya tienes. Si ya tiene el programa, nada más es cambiar el sepsi y ya todo lo demás. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? ¿Todo bien? ¿Seguros, seguras? Ok. Entonces tenemos una mezcla. Sí, vamos a empezar entonces ya a diseñar esto. Yo tengo un flujo de entrada de 1000 kilogramos por hora. ¿Sí? Y en este caso, esta alimentación consta de 0.6% de benceno. ¿Benceno? Sí, benceno. Y 0.4 de tolueno. Y lo quiero separar por destilación. Aquí yo no les estoy diciendo qué quiero por los domos o fondos. ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera les estoy diciendo la composición. ¿Estamos de acuerdo? Solo les estoy diciendo que yo lo quiero separar por destilación. De sus clasecitas de procesos. Ah, bueno, sí, estoy dando las composiciones del ligero. El pesado. ¿Qué debería salir por domos y qué debe salir por fondos, chicos, chicas? Ligero por domos. Sí, pero ¿cuál es el ligero, benceno o tolueno? Es un punto de... Ya dijimos que no podemos buscar puntos de ebullición. ¿Quién sabe todo? Entonces digo, porque esto también puede incluir en el examen de DPD, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ya lo vimos en procesos. ¿Qué tenemos que hacer para determinar el clave ligero y el clave pesado? Clase de procesos, chicos, de separación 2. ¿Qué tenemos que hacer para determinar el clave ligero y el clave pesado? Digo, aquí yo no sé por dónde va a salir, por domos o por fondos. ¿Qué tengo que hacer el balance de masa? ¿Qué tengo que hacer? Evaluar la volatilidad. ¿Evaluar? ¿Y cómo evalúo la volatilidad? ¿Qué puedo hacer para evaluar la volatilidad? ¿Qué tengo que hacer para calcular la volatilidad? Presiones parciales. ¿Y cómo calculo las presiones parciales? Hay dos maneras de hacerlo, ya lo vimos. ¿Qué tengo que hacer? Y vimos las dos maneras y hicimos un chorro de ejercicios. Y me dijeron que había quedado bien claro. Tanque flash. ¿Qué tenemos que hacer? Hay dos maneras de hacerlo. Les dejé un examen para llevar también de eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, siempre que vayamos a diseñar una columna de destilación, pues el paso número 1 es identificar clave, pesado y ligero. Les voy a encargar entonces de tarea que estudien destilación. ¿Qué es? ¿Perdón? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Ya lo vimos, ya lo vimos. Bueno, se los dejo para que lo incluyan en el reporte. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer, recuerden, es que hay dos maneras de hacerlo. Uno es usar de Raoult. ¿Sí? Uno es usar la ley de Raoult. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es igual la ley de Raoult, la presión total del sistema por la fracción de la fase vapor del componente I es igual a X de I, que es la presión, la composición en la fase líquida, por la presión de vapor o presión de saturación. ¿Estamos de acuerdo? Uno es usar eso y sacar que los diagramitas de XY, ¿sí? Uno es sacar los diagramitas de XY y ver si no hay inversión de volatilidad. ¿Estamos de acuerdo? Uno es sacar nuestros diagramitas y ver si no hay inversiones de volatilidad, porque recuerden que la volatilidad puede no ser constante. En algunos puntos ya dijimos que el clave ligero puede pasar a ser el pesado
y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Esa era una forma. ¿Cuál era la segunda forma? ¿Cuál era la segunda forma, chicos? Que hasta les enseñé un pequeño algoritmo. Era el algoritmo de Sider, ¿no? ¿Y qué teníamos que usar para el algoritmo? Se lo van a llevar de tarea, ¿eh? ¿Cómo calculo? Ese segundo paso es importante porque con ese calculamos la presión también de la columna. Era el mismo paso que necesitamos para la presión de la columna. ¿Cuál era? ¿Puedo borrar esto de acá? Hay que estudiar más, chicos. Si no, se les va a complicar un montón la cuesta arriba, sobre todo cuando lleguen a PT3. Se les va a hacer bien difícil el PT3 si no practican más. Sí, porque ahí ustedes van a tener su propia mezcla y sabrá Dios cómo vaya a ser. ¿Sí? Y eso no va a ser trivial. ¿Sí? Era por destilación flash. El otro paso era destilación, era hacer un cálculo de destilación flash, que es justamente, vamos a hacer los dos métodos aquí, el de destilación flash. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre en el flash, chicos, chicas? ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que para hacer un cálculo de volatilidades usando el tanque flash íbamos a usar la temperatura de 120 grados Fahrenheit y una fracción de vapor de 0. ¿Sí? Y con eso íbamos a determinar cuánto vapor salía por aquí y cuánto líquido sale por los fondos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el paso número 1 es determinar cuál es el clave ligero y cuál es el clave pesado para empezar la simulación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no habíamos visto todo eso? Sí. Y luego, entonces, vamos a empezar a simular esta partecita de aquí. Vamos a abrir porfa el Aspen Plus. Entonces vamos a empezar. ¿Ya está claro entonces qué es lo que vamos a hacer? Sí. Ok. Y esto pues van a ver que está rápido, como en una hora ya lo tenemos. Listo, ya simulado, ya están despachados en una hora. Ok, entonces vamos a abrir una nueva simulación. Le vamos a dar donde dice nuevo. Bueno, entonces, de todas maneras, lo que tiene que llevar, antes de que se me olvide, lo que tiene que llevar la práctica es esto de aquí, ¿vale? Son objetivos, procedimiento, análisis y conclusiones, ¿vale? Somos personas de gustos simples. Sé que se me pasa. Entonces, vamos a cargar los componentes, ¿vale? Tenemos entonces dos componentes que es benceno y tolueno. Vamos a escribir el primero, que va a ser benceno, como benzín. Benzín o bencene, con Z. Si tiene el acento español, pues ya pronuncian la Z. Yo tengo ceseo, así es que lo pronuncio como es. Y el siguiente, pues va a ser el tolueno, que va a ser toluín o toluene. ¿Sí? Entonces se escriben bencene y tolueno. Benzín, toluín. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Acá esta fila, ¿cómo va? ¿Esta fila cómo va? Acá esta fila. Aquí en el cajero también. Acá cómo van, chicos. Acá, ya nos esperamos con la compu. Y estamos aquí en esta partecita, a ver, espérenme. A ver, un momento. El esposo este, ¿no? A
¿Ahora también estoy diciendo? Pero ya transcríbelo tú porque si me No, tampoco. No me mandaba la práctica. Ya estoy diciendo. No me la mandó, no me quiero. No, A mis grupos de trabajo. ¿Perdón? ¿Qué tenemos que tomar aquí? ¿De qué módulo termodinámico? Ben Robinson puede ser uno. ¿No? Vamos a abrir el diagrama de Carson. Vamos a abrir RKS. A ver, ahorita vamos a checar. Vamos a seleccionar Chao-Si, que es como el más común para hidrocarburos. ¿Sí? También puede ser Penn Robinson y no vamos a tener mucha diferencia. Si hacemos los diagramas de hojitas, si acaso vamos a tener 1 o 2 grados de diferencia, 5 a lo mucho, y ya eso es más exagerado. ¿Vale? Entonces vamos a correr la simulación. Tienen que escoger aquí el método Chao-Si. ¿Estamos de acuerdo? O Chao-Sider. Y corren aquí la poderosa simulación. ¿Sí? Vamos a hacerlo por ambos formas, diagramita de hoja y tanque flash, ¿vale? Que ya normalmente, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las mezclas son multicomponente, ¿sí? El diagrama de hoja solo sirve para cuando las mezclas son binarias, pero cuando las mezclas ya son multicomponente, ya toca hacerlo por flash, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ustedes me van a ir guiando. ¿Qué tengo que hacer después para el diagrama binario? En binary. Y luego, ¿qué más? Bueno, ya seleccionamos la prisión. Y luego un análisis. Entonces, seleccionamos aquí el diagramita que dice binary. ¿Sí? Ya se fue, justamente. Seleccionan la parte que dice binary, que tiene como un mini diagrama binario aquí. Y ya nada más desaparece la ventana de RON y corren el análisis y les tiene que aparecer esta parte de aquí. En mi gráfica yo tengo benceno o fracción mol de benceno en la parte de abajo. ¿Cuál es el componente clave ligero? Entonces, chicos, vamos. ¿Cuál es el componente clave ligero ahí? ¿Cuál es el que debe salir por domos y cuál es el que debe salir por fondos? Vemos que ¿sí? Y Tolueno es el de mayor punto. Al menos en esto no hay cosas raras como inversión de la volatilidad, que ya vamos a ver después que sí puede llegar a haber inversión, ¿sí? Esta es una mezcla bastante ideal, ¿sí? Diagramita de hojas, no hay isótopos. Solo para mezclas ideales se cumple lo de los puntos de ebullición, ¿sí? Que el de mayor punto de ebullición es el clave pesado y el menor punto de ebullición es el clave ligero, pero solo para mezclas ideales, ¿sí? Para los demás hay que comprobar, recuerden, ¿sí? Ok, ya estamos bien hasta aquí, chicos, chicas. Pues ya tenemos esta parte. Vamos ahora donde dice simulación. Vamos entonces ahora donde dice simulación.
Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y qué es lo que tenemos? Ya tenemos identificados los componentes clave. ¿Cuál sería entonces el paso número 2? Entonces, ahora el paso 2 es hacer los balances. Balances de masa. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Yo aquí voy a tener una columna de destilación. Aquí está mi columnita de destilación. Y yo necesito aquí una composición de destilados, una composición de fondos. Pues la composición del componente clave ligero, chicos, chicas, ¿me la pueden proporcionar? 0.99 99.5 creo. Sí. ¿Sí? ¿Y del clave pesado? 0.99 del pesado. Sí. Entonces tenemos algo como esto. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Entonces vamos a hacer el balance de masa y aquí pues tenemos que hacer ¿cuál? El global. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? ¿Sí o no? Y ya sabemos cuál era la formulita que teníamos que utilizar para calcular el balance de masa. Recuerden, el flujo de alimentación es igual al flujo de destilado más el flujo de fondos. Si lo hacemos por componente, el flujo de alimentación por la composición de la alimentación es igual al flujo de destilado por la composición del destilado más el flujo de fondos por la composición de fondos. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Y ahí hemos llegado a una deducción para la ecuación de la destilación. ¿Sí o no, chicos, chicas? ¿Cuál es esa ecuacioncita? Digo, a partir de estos dos. Era el flujo multiplicado por Flujo por... Z. Lo podemos hacer la deducción. Esa composición de los domos. ¿Mande? Menos Z de I. Z de I. ¿Qué teníamos? Menos Z de I entre XD menos XB. ¿Sí? ¿De dónde salía eso, chicos, chicas? Despejo de aquí el flujo de fondos y esto me queda B es igual a F menos D, que sustituyo aquí y despejo D. ¿Vale? Básicamente es eso. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a sacar el flujo de destilado, que tampoco necesitamos, bueno, hacer gran cosa, pero bueno, vamos a sacar entonces el flujo de destilado, ¿sí? Que en este caso dijimos que son 1000 kilogramos por hora por 0.995. Bueno, lo voy a apuntar acá mejor. D es igual a 1000 kilogramos por hora, 0.995 menos 0. Aquí recuerden que siempre hacemos el cálculo en función de ¿qué, chicos? De clave ligero. Sí, el clave ligero habíamos dicho que era benceno. Sí, ¿no? Benceno. Entonces era 0.6. ¿Sí? Acá abajo tiene que ir 0.995. Entonces, si voy a hacer todo en función del clave ligero, ¿cuál es la composición que tiene que ir aquí? 0.01. Así es. Menos 0.01. ¿Cuánto me da esto, chicos, chicas? 401. Entonces, por aquí tienen que salir 401. Creo que lo tenemos en kilomol o en kilogramos. Profe, ¿no está mal la fórmula? No sé qué era, ¿no? No, creo que no. ¿401 cerrados? Ah, Z menos XB, sí, perdón. Este. Sí, está en Z I menos XB, sí, es cierto. Ups, perdón. Si no, ahorita hacemos la deducción.
Ya en el peor de los casos. ZI, entonces aquí ZI 0.6 menos 0.01, sí, perdón. Debería para no que sacarla. ¿Cuánto nos da esto, chicos? ¿Sí era B? Composición de fondos. B, XB. Recuerden que aquí estamos llamando B como bottoms. En inglés, fondos básicamente. ¿500 qué? A ver, se me... Bueno, vamos a cerrarlo en 599 y estamos trabajando kilomol, creo, ¿no? Kilomol por hora. Entonces aquí van a salir 599 kilomol por hora y pues acá tiene que salir el resto, ¿no, chicos? Que viene siendo, bueno, resten 1599, 600, perdón, 400. Sí, es que habíamos calculado, pero el de... ¿Es kilomol o kilogramo? Es, déjame ver. Es kilomol. Es Nada más kilomol. que lo puso con kilogramo. Ahí le puse, perdón, aquí estamos trabajando en kilomol. Aquí le puse kilogramo, aquí es kilomol por hora. La que habíamos calculado era la de los fondos. Sí, es para calcular la fórmula de los fondos. Es el equivalente. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos, chicas? Y aquí viene la parte importante, y aquí ya viene como tal la síntesis per se de la columna de destilación. ¿Qué teníamos que hacer para la columna de destilación? ¿Cuál era una de las cosas que teníamos que saber? Yo no sé, recuerden en columnas de destilación, si esto va a ser un condensador total, es decir, que esto tenga que salir como líquido, o si esto tiene que ser un condensador parcial y debe salir como vapor. Era una de las primeras cosas que se tienen que determinar cómo va a ser ese condensador, y para determinar ese condensador teníamos que calcular ¿qué? La presión de operación, ¿sí? Entonces teníamos que calcular la presión de operación del sistema, ¿sí? Y ya habíamos dicho, ¿sí? Vamos a poner aquí nuestro condensador, ¿sí? Creo que ya casi no pintan, déjenme agarrar otros. Vamos a agarrar nuestro, vamos a agarrar aquí nuestro condensador. Este viene siendo el flujo de vapor que viene del domo de la columna, y yo no sé si esto va a salir como líquido o va a salir como vapor. Yo no lo sé, ¿estamos de acuerdo? ¿Y ese problema a qué se parece? Ese problema se parece a un problema de tanque flash. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé cómo tiene que salir ese flujo. En este caso, ¿qué sería B? Bueno, no sería B, en este caso sería nuestro flujo de destilado. Yo no sé cómo va a salir ese destilado, si como líquido o como vapor, ¿sí? Entonces el flujo de destilado que acabamos de calcular, que era de 601 kilomol por hora, con una composición XD de 0.995 de benceno, ¿sí? Yo no sé cómo va a salir, si va a salir como líquido o va a salir como vapor, y es algo que teníamos que determinar, y eso depende de qué. Necesitamos calcular la presión del sistema. No sé si ya más o menos están recordando cómo va el asunto, ¿sí? ¿Y qué teníamos que hacer para la presión del sistema? En un cálculo de tanque flash, pues íbamos a usar el algoritmo de Sealer, ¿sí? Íbamos a empezar con la primera, que es que la temperatura es de 120 grados Fahrenheit y la fracción de vapor es de 0, ¿sí? Si la presión que resulta del sistema, si esta presión del sistema es menor a 215 CIAs, ¿sí?
Entonces el condensador debe de ser, ¿qué, chicos, chicas? Total, si es mayor a 215, entre 215 y 380 debe de ser parcial vapor, y si no, parcial líquido vapor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces ese es el algoritmo y es lo que vamos a poner. Aquí, si se fijan, estas condiciones, ¿cuáles son? Estoy simulando el domo de la columna. Estoy simulando... perdón, son 599. Ups. Me puse 600. 599 aquí, perdón. Estoy simulando la parte del domo de la columna. ¿Estamos de acuerdo, chicos, chicas? Digo, esta parte me la estoy aventando muy rápido porque ya hemos hecho estas partes. No sé si recuerdan ya o ya más o menos recordaron. Ok, entonces, vamos a seleccionar, ¿sí?, un separador. Nos vamos a separadores y vamos a seleccionar un tanque flash o un flash 2 de dos fases, de líquido y de vapor, ¿vale? Entonces se van aquí a separadores, tanquecito flash de dos fases, y ya saben, seleccionen corriente de material y llenen las flechitas en rojo. ¿Sabes qué fue? Recuerden que si está mal conectado, aquí me va a aparecer una flecha blanca grande, si no me va a aparecer aquí, si está conectada mal la entrada y la salida. Aquí cómo van, acá cómo van, aquí, acá, acá cómo van, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Cómo vas aquí? Separadores. ¿Es el algoritmo? Sí, pero si yo te la había pasado. No, el algoritmo es sí. Hicimos el examen juntos. ¿Qué? Y yo, oye, precioso. Ese fue en procesos. Uy, ese fue subiendo. No, no.